Hola amigos, el cuento de hoy se llama En busca de la aguja perdida. Una tarde, en un pueblo pequeño donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a la anciana Rabilla buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar. Rabilla, ¿qué le pasa? ¿Qué ha perdido? ¿Le podemos ayudar?, le preguntaron. La anciana, con tono triste, contestó: perdí mi aguja de oro. Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar, pero de repente uno de los jóvenes dijo: Rabilla, el jardín es muy extenso y por contra la aguja es muy pequeña. Además, pronto anochecerá. ¿Puedes decirnos más o menos por dónde se le cayó y a ver si podemos centrarnos en la zona? La anciana levantó la mirada, señaló su casa y le contestó: Sí, tienes razón. La aguja se me cayó allí, dentro de casa. Esto enfadó al grupo de jóvenes. Rabilla, ¿te has vuelto loca? Si la aguja se cayó dentro de casa, ¿por qué andamos buscándola aquí fuera? Entonces Rabilla sonrió y les dijo: es que aquí fuera hay luz, cosa que dentro de la casa no hay. El joven, que no entendía nada, pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza y dijo: pero aun teniendo luz, si estamos buscando donde no se ha perdido la aguja, ¿cómo pretendes encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarle allí donde se ha perdido? La anciana volvió a sonreír y contestó: ¿sois tan inteligentes para ciertas cosas? ¿Pero por qué no empleáis esta inteligencia? Y siguió diciendo: sois tan inteligentes para las cosas pequeñas, pero cuando vais a emplear esta inteligencia para vosotros mismos, para vuestra vida interior, miles de veces os he visto a todos vosotros buscando desesperadamente ahí fuera, buscando aquello que se os ha perdido en vuestro interior. ¿Por qué buscáis la felicidad alrededor vuestro? ¿Acaso la habéis perdido allí o realmente la habéis perdido en vuestro interior? Esto es lo que nos suele pasar habitualmente en nuestras vidas. Estamos tan inmersos en buscar fuera de nosotros que nos olvidamos que la esencia del bienestar está dentro de nosotros y nada más. Nuestra felicidad o bienestar auténtico no puede estar en el exterior, ni en dependencia de las circunstancias o de otras personas o de las relaciones que mantenemos. Este bienestar auténtico, para ser real, ha de estar por encima de todo esto. Solo se puede mantener y ser equilibrado si permanece dentro de nosotros. Pues bueno, ahí está el cuento. Ahí veis lo importante que es buscar dentro de nosotros la felicidad, la calma, la paciencia, la gratitud, la compasión, el amor. Todo eso está dentro de nosotros. Fuera hay con quien compartir el amor, la gratitud, la compasión, pero si no está dentro de nosotros no lo vamos a encontrar fuera. Venga, vamos a pensar un poquito. Venga, hasta luego.